Buen día, soy el Teniente Primero López Arriaga. Hoy vamos a hablar del diagnóstico del síndrome coronario con elevación del segmento ST, y luego mi tutor, el doctor Alan Ollá, va a continuar hablando sobre su tratamiento. Bueno, en un primer momento vamos a hablar de la definición del infarto, que es la evidencia de daño miocárdico, definido como la elevación de troponinas cardíacas en valores superiores al percentil 99 del límite superior de referencia, con presencia de necrosis en un contexto clínico de isquemia miocárdica. Bueno, y esto acompañado de un electrocardiograma de 12 derivaciones con elevación del segmento CT en 2 derivaciones contiguas. Para el diagnóstico inicial, bueno, el primer concepto importante que vamos a mencionar es que el diagnóstico se debe realizar en el primer contacto médico en los primeros 10 minutos. Para eso vamos a tener que ser sumamente expeditivos, tanto en el análisis como en el examen físico y en la realización del electrocardiograma, porque bueno, una frase que se usa acá en este programa nuevamente es que el tiempo es miocardio. No sé si en el Einstein la utilizan o no, pero bueno, sirve para saber que tiene que ser todo rápido. Bueno, se basa en la presencia de síntomas. Primero lo que vamos a buscar en realidad son factores de riesgo, que nos va a dar una idea del preestrés que tenga el paciente. No es lo mismo un paciente, por dar un ejemplo, obeso, dislipémico, tabaquista, sedentario, añoso, que un paciente joven, deportista, para llevarle un ejemplo. El dolor precordial en el paciente que tiene múltiples factores de riesgo, ya desde un principio vamos a sospechar en un síndrome coronario agudo. Y bueno, de ahí vamos a ir a la clínica que tiene el paciente, que típicamente va a ser un dolor precordial, retroesternal, opresivo, de minutos de duración, que aumenta con el ejercicio, disminuye con el reposo con nitratos, que típicamente puede irradiarse hacia el miembro superior izquierdo o hacia mandíbula, o puede tener una presentación atípica, como nos puede pasar en pacientes diabéticos, en mujeres, por ejemplo, en un síndrome coronario agudo de cara inferior, que se puede presentar, por ejemplo, con epigastralgias, náuseas, vómitos. Y bueno, obviamente vamos a realizar el electrocardiograma. Ya con la elevación del ST en 2 elevaciones contiguas vamos a tener el diagnóstico. Y bueno, también podemos hacer un examen físico, el cual puede ser asintomático, puede tener la presencia de un nuevo soplo, puede tener signos de insuficiencia cardíaca, o puede estar descompensado hemodinámicamente, lo que nos va a traer un peor pronóstico. Bueno, como dijimos, vamos a hacer el electrocardiograma, que en la configuración, en la calibración estándar, 0,1 milivoltios es igual a 1 milímetro en el eje vertical, es decir, un cuadrado de los chicos. Y vamos a medir la elevación del FT desde el punto J, en al menos 2 derivaciones contiguas con elevación del segmento ST, mayor o igual a 2,5 milímetros en varones menores de 40 años, 2 milímetros en los de 40 años o más, 1,5 milímetros en mujeres en las derivaciones B2, B3, y también mayor o igual a 1 milímetro en mujeres en otras derivaciones en ausencia de hipertrofia de ventrículo izquierdo o bloqueo de rama izquierda. Acá en este cuadro tenemos las recomendaciones con la clase y nivel de evidencia sobre el diagnóstico inicial. Como dijimos, está indicado realizar el electrocardiograma de las 12 derivaciones. Está indicada el monitoreo electrocardiográfico con la capacidad de desfibrilación si es necesario. Debe considerarse el uso de derivaciones adicionales posteriores en el caso de la sospecha de un IgAN mecánico inferior, como puede ocurrir en la oclusión de la arteria circunfleja. Debe considerarse el uso de derivaciones derechas en el caso de un infarto de cara inferior, buscando la afectación del ventrículo derecho. Y se pueden obtener muestras de sangre para el pasaje de troponina sin que esto retrase el tratamiento, ¿no? El tratamiento de reperfusión.
Y tenemos presentaciones electrocardiográficas atípicas, para lo que vamos a usar diversos criterios para llegar al diagnóstico y bueno, encaminar el tratamiento lo antes posible. Por ejemplo, tenemos en el bloqueo de rama izquierda, en el cual podemos utilizar estos criterios, que es elevación concordante del segmento ST, mayor o igual a 1 milímetro en liberaciones con complejo QRS positivo, depresión concordante del segmento ST, mayor o igual a 1 milímetro en TB1 a B3, y elevación discordante del segmento ST mayor o igual a 5 milímetros en derivaciones con el complejo QRS negativo. Recordemos que los pacientes con marcapaso con captura ventricular también van a tener una imagen de bloqueo de rama izquierda, por lo que se pueden usar estos mismos criterios, pero van a ser menos específicos. Después tenemos en el infarto posterior aislado, que vamos a tener una depresión del segmento ST en las derivaciones precordiales anteriores, de B1 a B3, y bueno, vamos a tener una elevación del segmento ST en las derivaciones posteriores. Y en la isquemia causada por la opresión del tronco o enfermedad multivaso, vamos a tener una depresión del segmento ST mayor a 1 milímetro en 8 o más derivaciones de superficie, unida a la elevación del segmento ST en ABR o B3, perdón, B1. Y bueno, para ayudarnos en el diagnóstico, podemos hacer estos estudios complementarios sin que esto nos retrase el tratamiento, que bueno, como ya dijimos, la determinación de marcadores séricos. Podemos hacer una ecocardiografía, buscando más que nada trastornos regionales de la motilidad, y una cinecoronariografía, en la cual ya vamos a conocer la anatomía de las arterias, vamos a ver las lesiones, la importancia de las mismas, y si es necesario vamos a realizar el tratamiento. Ahora vamos a hablar de la logística de atención prehospitalaria. Los puntos a destacar serán el aumento de la conciencia pública, tanto como con campañas de prevención y promoción de la salud, para que la población lleve una vida más saludable y tenga menos incidencia de eventos cardiovasculares, y para que a la vez la población tenga pautas de alarma, tenga más conocimiento sobre los síntomas, para que pueda acudir precozmente al servicio de salud. Todos los retrasos del sistema influyen en la calidad de atención, se recomienda tenerlo como indicadores de calidad. El objetivo, como ya lo dijimos, es realizar el diagnóstico en el primer contacto médico dentro de los primeros 10 minutos. Cuando el sistema de emergencias establece el diagnóstico de infarto agudo con elevación del ST en un contexto prehospitalario, y el paciente puede llegar a un centro con hemodinamia, está indicado que el paciente vaya directamente a la sala de hemodinamia sin pasar por el servicio de guardia externa, ni por una unidad coronaria o una terapia intensiva. Y en los pacientes que llegan a centros sin hemodinamia y deben ser trasladados a un lugar con hemodinamia, se recomienda que sean derivados en menos de 30 minutos. Y bueno, hablando del sistema de emergencias médicas, se recomienda que el servicio de emergencias tenga un solo número, bien publicitado, fácil de recordar, como es el 107, acá en Argentina con el SAME, y se deben evitar circuitos paralelos. Es decir, que lo ideal es que haya un solo sistema que se encargue de todo, para facilitar así la logística y bueno, evitar retrasos en la atención de los pacientes. Bueno, las ambulancias sabemos que desempeñan un papel crítico, además de que son medios de transporte, diagnostican la patología, estratifican y pueden realizar el tratamiento inicial. Todas las ambulancias deberían estar equipadas con un sistema de monitoreo electrocardiográfico, desfibriladores, personas entrenadas en soporte vital avanzado, y en el caso de que desde su diagnóstico hasta que pueda llegar a un lugar donde se pueda hacer un tratamiento de repercusión, el personal debe estar capacitado para iniciar el tratamiento, incluso la administración de fibrinolíticos durante el transporte. Bueno, acá tenemos también un cuadro sobre los aspectos logísticos
de atención prehospitalaria con la clase y el nivel de evidencia, donde dice bueno, que la atención prehospitalaria de los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST debe basarse en redes de atención regionales diseñadas para proporcionar tratamiento de repercusión de manera expedita y eficaz. Se recomienda que los centros con hemodinamia tengan capacidad de realizar el tratamiento las 24 horas, los 7 días de la semana. Lo que ya dijimos, que se recomienda que los pacientes que ingresan ya con el diagnóstico a un centro con hemodinamia vayan directamente a la sala de hemodinamia. Otra vez lo mismo con el personal de ambulancia, que además de que la ambulancia tiene que tener todo el equipamiento, el personal debe estar capacitado para iniciar el tratamiento. Se recomienda que todos los hospitales y el servicio de emergencia médica lleven un registro de sus tiempos de retraso y realicen auditorías para así alcanzar y mantener los objetivos de calidad. Se recomienda que los sistemas de emergencia trasladen a los pacientes con guiances directamente a un hospital con servicio de hemodinamia, sin pasar antes por un servicio que no lo tenga. Y bueno, se recomienda que los servicios de emergencia, tanto como las unidades coronarias o las unidades de cuidados críticos de los nosocomios, tengan protocolos escritos y actualizados para la atención de este tipo de pacientes. Y lo que dijimos, bueno, que si un paciente llega, se lo diagnostica y está esperando en un lugar para ingresar a hemodinamia, se recomienda que esté en un lugar donde esté monitorizado, bueno, tenga la capacidad de fibrilación en el caso de que el paciente intercurra. Bueno, y acá vamos a hablar del algoritmo para llegar desde el diagnóstico al tratamiento y de los tiempos. Desde que el paciente comienza con sus síntomas hasta que se realiza el tratamiento, todo el tiempo que transcurre en el medio se lo va a llamar como tiempo total de isquemia. Si el paciente acude al servicio de emergencias, el tiempo total de isquemia va a estar compuesto por el retraso del paciente, el retraso del sistema de emergencias y el retraso del sistema. En el caso de que el paciente llegue por sus propios medios al hospital o al centro donde se vaya a atender, está compuesto por el retraso del paciente y por el retraso del sistema. Bueno, en el primer caso que vemos ahí arriba, el paciente acude al servicio de emergencias. El servicio de emergencias debe llegar en un tiempo no mayor a los 15-20 minutos. Una vez que el paciente tiene contacto con el servicio de emergencias, el diagnóstico, como dijimos, se debe realizar en los primeros 10 minutos. Y de ahí se toma la evaluación cuánto tiempo se tardaría en trasladar a un paciente a un lugar donde se le pueda realizar un cateterismo. En el caso de que el tiempo sea menor o igual a 120 minutos, el paciente debe ser llevado hacia ese centro, y de una vez que llega a ese centro hasta que se realiza la angioplastía, tiene que ser en un tiempo menor a 90 minutos, lo que se llama el tiempo puerta-balón. En el caso de que se tarde más de 120 minutos en llegar a un centro donde se pueda realizar la angioplastía, se tiene que iniciar inmediatamente el tratamiento fibrinolítico en los primeros 10 minutos. Lo que se llama tiempo puerta-aguja. Bueno, en el caso de que el paciente llegue por sus propios medios a un centro sin hemodinamia, otra vez es el mismo camino. El diagnóstico se tiene que realizar en los primeros 10 minutos. Se evalúa cuánto tiempo tarda en llegar a un centro con hemodinamia. Si tarda menos de 120 minutos, se lo deriva. Otra vez, cuando llega al centro,
se tiene que realizar el tratamiento en menos de 90 minutos. En el caso de que llegue a un centro en un tiempo mayor a 120 minutos, se comienza con el tratamiento fibrinolítico, y bueno, esto dependiendo de cómo resulte la repercusión, si es positiva o no, después va a ir a una angioplastía, de lo que después va a hablar el doctor Alan Ollá. En el caso de que el paciente llegue a un centro con hemodinamia, el diagnóstico se debe realizar en menos de 10 minutos, y tiene que realizarse la angioplastía en un lapso menor a 60 minutos. Otra vez, lo que se denomina tiempo puerta-balón. Bueno, después, una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos score de riesgo. Bueno, esto nos van a hablar de la tasa de mortalidad del paciente. En este caso, el score de Killip y Kimball nos va a hablar de la mortalidad del paciente en los primeros 30 días posterior al diagnóstico. Tenemos el Killip 1, en el cual el paciente está sin signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, que tiene una mortalidad del 6%. El Killip 2, en el cual el paciente tiene extractores crepitantes o tercer ruido cardíaco y aumento de la presión venosa yugular. La mortalidad va a ser de un 17% a los 30 días. El Killip 3, donde el paciente va a estar en edema agudo de pulmón, que va a tener una tasa de mortalidad del 38%. Y el Killip 4, en el cual los pacientes van a estar con shock cardiogénico y edema pulmonar mayor al 50%, lo que va a tener una mortalidad del 81%. Y el otro score que tenemos es el TIMI, el cual evalúa principalmente tres aspectos, que es la historia del paciente, que va a evaluar su edad, factores de riesgo como diabetes, hipertensión y la sintomatología del paciente. Se va también basar en el examen físico, que se va a basar en la presión arterial, en la sistólica, en la frecuencia cardíaca, en el score Killip y en su peso. Y en la presentación, si ha tenido un supra-nivel anterior o un bloqueo de rama izquierda. Y en el tiempo de reperfusión. En este score se va a realizar un puntaje y se va a evaluar si el puntaje que nos da, hasta 2 sería un riesgo bajo, de 2 a 5 sería un riesgo intermedio, y mayor a 5 ya es riesgo alto. Esto nos habla de mortalidad del paciente en los primeros 30 días y al año. Si bien estos scores no hablan de probabilidad de muerte, tenemos que saber que el síndrome coronario agudo con elevación del ST siempre da alto riesgo, por lo que el paciente, por supuesto, tiene que quedar internado y monitorizado, porque en cualquier momento puede incurrir y, bueno, en el peor de los casos puede fallecer, por lo que siempre tenemos que estar atentos y muy cuidadosos con este tipo de pacientes. Y bueno, con esto terminamos y ahora continúa el doctor Ollá. Bueno, y continuando con el módulo de síndrome coronario agudo, vamos a hablar del tratamiento, en este caso, de repercusión percutánea. Repasando un poco definiciones, como dijo el doctor López Arriaga, tenemos en el momento, digamos, de la primera evaluación, el primer contacto médico, que es realizada por un médico, puede ser personal paramédico u otro personal de urgencias, personal de ambulancia, de obtener e interpretar el electrocardiograma, ¿sí? Y de contar con herramientas, como por ejemplo el desfibrilador, en caso de necesitarlo. Esto puede ocurrir en un contexto prehospitalario, ya sea una ambulancia o a la llegada al hospital del paciente. El diagnóstico de infarto con elevación del ST al momento de la obtención del electrocardiograma, ¿sí? Asociado también a síntomas de isquemia o equivalentes. Luego la angioplastía primaria o intervención coronaria percutánea, que puede ser con balón o implante de stent. En el caso de la angioplastia de rescate, que lo que se hace es en caso de un fracaso del tratamiento fibrinolítico,
Después tenemos una estrategia que es sistemática, en el caso de también tratamiento con fibrinolíticos con derivación a un centro con hemodinamia, y la estrategia fármaco-invasiva, que también puede ser de rescate en caso de fracaso de fibrinolíticos o en caso de tener criterios positivos post-fibrinolíticos. En el caso de la angioplastía primaria, es el tratamiento de reperfusión preferido dentro de las primeras 12 horas. Siempre que puede realizarse rápidamente o en un centro, digamos, con experiencia. 120 minutos, o dentro de los 120 minutos, desde el diagnóstico de infarto con elevación del ST. En centros de alto volumen de casos, se realiza rápidamente y reduce la mortalidad y la morbilidad, ya sea reinfartos o accidentes cerebrovasculares, comparado con fibrinolíticos. Y aunque los estudios analizaron y vieron el beneficio que se mantenía dentro de los 120 minutos de demora, en un metaanálisis de Nalamut y colaboradores, concluyeron que el beneficio era mayor dentro de los 88 minutos, digamos, analizado dentro de los 90 minutos. Las recomendaciones de la SAC en cuanto a angioplastía primaria, lo que dicen es que, comparado con fibrinolíticos, digamos, tratamiento de reperfusión de elección, antes que los fibrinolíticos, en todo infarto con elevación del ST, dentro de las 12 horas, desde el inicio de los síntomas. Y siempre que se realice dentro de los centros adecuados, digamos, experimentados y con gran volumen. Y que es indicación 1A. Se recomienda la angioplastía en pacientes con infarto con elevación del ST más de 12 horas, en caso de que tengan síntomas o con evidencia de isquemia persistente o elevación del segmento ST persistente, o también asociado a arritmias ventriculares. En ese caso, se puede realizar la recomendación después de las 12 horas, pero es nivel clase de evidencia 1, nivel de evidencia C. La angioplastía primaria en pacientes con infarto y contraindicaciones de trombolíticos, no importa que sea pasada las 12 horas, es clase 1, nivel de evidencia C, y en caso de shock cardiogénico o insuficiencia cardíaca grave, también no hace falta que sea dentro de las primeras 12 horas, es clase 1, nivel de evidencia B. Esta es una imagen de la Sociedad Española de Cardiología que evidencia, digamos, lo que estábamos hablando. Dentro de las 12 horas, la angioplastia primaria es nivel 1, clase 1, nivel de evidencia A, ¿sí? Al igual que la fibrinolisis. Ya pasadas las 12 horas, y dentro de las 48 horas, es nivel clase 1, nivel de evidencia C, en caso de sintomatología, o lo que decíamos, arritmia ventricular o inestabilidad hemodinámica. En caso de pacientes dentro de las 48 horas asintomáticos, ya sería clase 2A, nivel de evidencia B. Y ya posterior a las 48 horas, paciente asintomático, es clase 3, nivel de evidencia A. En el caso de la angioplastía de rescate, ya que en centros que no disponen de servicio de hemodinamia sigue siendo un recurso terapéutico adecuado, la fibrinolisis disminuye con el tiempo, digamos, los beneficios y lo que es la eficacia. En caso de fracaso de la fibrinolisis, o de decir los mismos criterios de reducción negativos, cuando haya inestabilidad hemodinámica o eléctrica, o empeoramiento de la clínica, se va a utilizar la angioplastía de rescate. En los estudios Merlin y REACT, se vio que había mayor beneficio en situaciones donde, digamos, el infarto está dentro de las 12 horas de evolución, y se puede realizar la angioplastía dentro de los 120 minutos, luego de determinado los criterios negativos de reperfusión. Tiene mayor indicación en pacientes de alto riesgo, es decir, en infartos extensos, y en pacientes con insuficiencia cardíaca que están en Kimball C o D, no
no hay, digamos, límite de tiempo, digamos, la ventana de tiempo puede extenderse. Lo que recomienda la SAC en cuanto a la angioplastia de rescate es que digamos, se debe considerar en pacientes con criterios de reclusión negativos o reoclusión aguda post-fibrinolíticos, clase 1, nivel de evidencia B. En el caso de la angioplastia facilitada, es la administración de drogas trombolíticas, inhibidores de la glicoproteína 2B3A o la combinación de ambas, previo a la angioplastia. Los estudios ASCEN y FINES presentaban resultados desfavorables, por lo tanto no es recomendación, digamos, se desaconseja esta estrategia, digamos, previo drogas previo a la angioplastia. Clase 3, nivel de evidencia A. La angioplastia fármaco-invasiva es la angioplastia en forma sistemática entre las 2 y las 24 horas luego de la fibrinolisis. La aplicación luego de las 24 horas se denomina diferida y es útil en regiones alejadas de centros con hemodinamia. Lo que recomienda la SAC es que es razonable considerar el traslado a un centro con hemodinamia en pacientes de riesgo alto post-fibrinolisis, como tratamiento de repercusión inicial. Clase 1, nivel de evidencia B. En caso que sean criterios de alto riesgo, ya es una clase 2A, nivel de evidencia C. Y en cuanto al acceso del cateterismo, el acceso radial es de primera elección, ya que demostró la reducción de incidencia de complicaciones vasculares locales y hemorrágicas, y por lo tanto esto redujo la mortalidad. Redujo la mortalidad hospitalaria a 30 días y hemorragias mayores, en caso de que no se pueda usar esto es todo comparado al acceso femoral. Y es clase 1, nivel de evidencia A, el acceso radial. Y este es haciendo un repaso del algoritmo, como había comentado el doctor López Arriaga, desde el comienzo de los síntomas hasta la llegada a un centro donde se puede realizar el diagnóstico con un electrocardiograma, es el retraso del paciente. Luego tenemos el primer contacto médico, donde en menos de 10 minutos deberíamos realizar el diagnóstico de infarto con elevación del ST. Ahí vemos si estamos en un centro con hemodinamia, se realiza la angioplastia primaria. Si estamos en un centro con hemodinamia, el tiempo es de 60 minutos. Si estamos en un centro sin hemodinamia, pero tenemos la posibilidad de llegar en 120 minutos o dentro de ese plazo, se realiza la angioplastia primaria, ahí tenemos un lapso de 90 minutos. En caso de no tener un centro o la posibilidad de realizar angioplastia o de llegar a un centro con hemodinamia en menos de 100 minutos, lo que se opta es por la fibrinolisis. En caso de ser un paciente, digamos, de alto riesgo con un infarto anterior o estar con un Killing-Kimball mayor a 2 o compromiso hemodinámico hipotenso, luego del tratamiento, digamos, fibrinolítico, se deriva a un centro con hemodinamia y se realiza tratamiento fármaco-invasivo dentro de las 24 horas. En caso de tener unos criterios negativos de reperfusión post-fibrinolíticos, se realiza la angioplastia de rescate, y en caso de tener criterios positivos, se realiza tratamiento médico. Esto ya no es tan así, sino que se opta por un traslado sistemático, digamos, como se evidencia en el cuadro B, donde si tenemos post-fibrinolisis se realiza el traslado sistemático, y ahí se ve. Si tenemos criterios de reperfusión negativos, se realiza la angioplastia de rescate, y si son positivos, se realiza el tratamiento fármaco invasivo dentro de las 24 horas.